Hola a todos, hoy lunes 22 de julio, aquí estamos de nuevo con vosotros y respondiendo a vuestras preguntas, como es habitual, y a vuestros comentarios. Y hoy es una mezcla entre pregunta y comentario que además me ha parecido también muy interesante. Todas me parecen interesantes en general, pero esta en concreto tiene un especial, despierta un especial interés en mí. Dice así: en un mundo marcado por la ignorancia, la maldad y la inconsciencia, ¿qué puede hacer la psicología? ¿Qué papel tiene la psicología? Porque no siempre la maldad es producto de una patología. Y bueno, esta pregunta o comentario, como os digo, me parece muy interesante y voy a intentar explicarme de la mejor manera posible. Por supuesto que la maldad, la ignorancia y la inconsciencia tiene que ver con la psicología. Son temas que tienen que ver con la psicología o conceptos que tienen que ver con la psicología. En un principio podemos pensar que son temas o que eran temas destinados a la religión como disciplina enfocada al espíritu o a los asuntos espirituales y trascendentes, y dejar la psicología para los trastornos de la personalidad o los conflictos con uno mismo o con los demás, y nada más lejos de la realidad. La religión, en muchas de sus formas y tradiciones, tiene como uno de sus objetivos principales pues verdaderamente combatir la maldad, la ignorancia, la inconsciencia. Sin embargo, si observamos la realidad actual, pues yo a veces digo que nos hundimos religión a pique, ¿no? Poco hace, y no pretendo ser crítica con la religión, que considero que es una disciplina tan importante como lo es la psicología o la medicina. De alguna manera son las disciplinas encargadas de las tres realidades del ser: la realidad del cuerpo, la realidad de la mente y la realidad del espíritu, entendiendo por espiritual una dimensión de la existencia que trasciende el mundo físico, que trasciende el mundo material. Lo que ocurre es que la realidad espiritual es percibida, es entendida, es experimentada de muy diversas maneras, dependiendo de las creencias, de las tradiciones y de las prácticas espirituales de cada individuo, de cada cultura. Y ahí creo que es donde empieza el lío, ¿no? Cuando de lo que se trata es de comprender y conectar con algo más grande y trascendental que la propia existencia material. De hecho, si llegáramos realmente a comprender y conectar con algo más grande y trascendental que la propia existencia mundana y material, muy posiblemente ya no habría ignorancia, no habría maldad y no habría inconsciencia. Y repito, no pretendo ser crítica con la religión, pero es evidente que la influencia y la relevancia de la religión en la sociedad actual ha disminuido, quizás porque la ciencia está dando respuesta a muchas incógnitas, o porque existe también una tendencia a un mayor individualismo, donde al final cada uno está buscando su propio camino espiritual. Incluso te diría que pues los numerosos escándalos que salen en las noticias diariamente han llevado también a las personas a perder la confianza en las instituciones, e incluso también a todo ese abanico de posibilidades que hay de prácticas espirituales. En mi caso particular, no voy a ocultar mi pensar con respecto a este tema. Considero verdaderamente que la religión como disciplina es importantísima, pero también pienso a la vez que no puedes alcanzar las realidades espirituales o trascendentales sin antes haber, no sé cómo decirlo, sin haber trabajado, no es una palabra que me guste, pero sin haber trabajado o disciplinado la psique, sin haber pasado antes por la psicología. O sea, primero pues dominamos el cuerpo, disciplinamos el cuerpo, disciplinamos la psique y ya estamos preparados para entrar a esas realidades más trascendentes. Y vamos a ser un poco realistas, viendo además de manera objetiva
la realidad del mundo. Por supuesto que hemos mejorado, ya no venimos de la época medieval, pero nos queda mucho por hacer todavía para realmente acercarnos al espíritu. Actualmente, he buscado esta información, aproximadamente 85% de la población mundial está afiliada a alguna religión, entre el cristianismo, que hay un 32%, he podido averiguar, el Islam, hay un 23%, 15% hinduismo, un 7% de budismo, el judaísmo con un 0,2%, más otras religiones que existen otro tipo de prácticas que hay un 6%, y hay un 16% solamente de personas que se consideran no seguidoras de ninguna religión y se consideran ateas. Estos datos muestran pues esa gran diversidad de religiones, y a pesar de eso, pues cómo estamos. Así que sí que invitaría y por favor, espero no despertar susceptibilidades, sí que invitaría a ir más al psicólogo, ir más a la consulta del psicólogo y quizás menos a las iglesias, a los templos, a las mezquitas o a las sinagogas. Pasemos antes por la consulta del psicólogo. Todos debemos empezar por, ya lo he dicho antes, el dominio del cuerpo, el dominio de la mente y alcanzar el espíritu. Así que la psicología tiene mucho que ver con nuestra naturaleza, por no decir que somos psique. Porque, por favor, seamos también tremendamente serios y sinceros. Las incongruencias que existen entre la práctica religiosa y el comportamiento moral, el comportamiento ético. Todas estas personas que participan en prácticas rituales religiosos, pero que luego todos esos principios, los principios pues, éticos, morales, el amor, la compasión, el perdón, brillan por su ausencia, o sea, no se reflejan ni se evidencian esos principios. Lo que vemos es una gran incongruencia en nuestros actos, en nuestro comportamiento. Y la religión no te va a llevar a un mayor nivel de conciencia. A un mayor nivel de conciencia te va a llevar la psicología a través del autoconocimiento y la indagación en uno mismo. Porque no queremos conocernos en profundidad. Preferimos evitar esa confrontación con nuestra personalidad, con lo que creemos ser y no somos, porque somos mucho más que nuestra personalidad. Y vivimos en ese estado de ignorancia y de mecanicidad, de inconsciencia. No apetece la idea de tener que hacer frente a esos aspectos incómodos o dolorosos acerca de uno mismo y tener que asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y tenemos que reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestro comportamiento, quiénes somos, indagar en nuestra personalidad, mejorar como personas. Y mejoramos como personas comprendiéndonos a nosotros mismos a través del autoconocimiento. Cuando trabajamos los aspectos psicológicos antes que los religiosos, podemos crear una base sólida para una vida espiritual realmente significativa. La salud mental, el autoconocimiento, el manejo de los conflictos, el manejo de nuestras emociones, nuestra capacidad de discernimiento, todo esto es fundamental para cualquier camino verdaderamente espiritual. Y tenemos que integrar la psicología en nuestras vidas si queremos alcanzar ese estado de armonía y plenitud interior.
Y no quiero decir que sean incompatibles, que no lo puedas hacer al mismo tiempo, pero es cuando se producen estas incongruencias en nuestro comportamiento, cuando todavía no hemos elevado nuestro discernimiento desde la psicología, comprendiéndonos a nosotros mismos. Como seres humanos, debemos aspirar a través del autoconocimiento, de conocerte en profundidad, a tomar conciencia de nuestra naturaleza superior y funcionar como individuos cada vez más perfectos, como individuos cada vez más evolucionados y, por supuesto, aprovechando al máximo los recursos biológicos, intelectuales y, por supuesto, espirituales con los que contamos desde nuestra misma constitución y utilizando como escenario de prácticas el mundo y nuestras vivencias personales. Algo que literalmente ya he repetido en otras ocasiones. Y lo que sí parece incomprensible es que después de tanto conocimiento, de tanta verdad revelada y desde hace tantos siglos, pues sigamos todavía tan extraviados y en el fondo también haciéndonos tanto daño, inconscientes de nuestra naturaleza, superior. O sea, que siga existiendo esta maldad, esta ignorancia o esta inconsciencia. Pero volviendo a la psicología, que es la disciplina que me incumbe, la ignorancia no tiene que ver con la falta de conocimiento académico, por ejemplo, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo y fundamental en la naturaleza humana. La ignorancia, la verdadera ignorancia, es la falta de comprensión de uno mismo. Sin un profundo conocimiento de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias emociones, de nuestras motivaciones, de nuestros actos, funcionamos de una manera inconsciente, porque no vemos las cosas tal como son. No nos damos cuenta ni reconocemos muchas veces nuestros problemas psicológicos, nuestros conflictos internos, porque de alguna manera todos, en mayor o menor medida, todos tenemos problemas psicológicos. Y los problemas psicológicos son asuntos de la psicología y no de la espiritualidad. Y esto a veces lleva a confusión. Pues la depresión, la ansiedad, los trastornos de la personalidad, la causa verdaderamente está en la mente, en nuestras emociones, en nuestro funcionamiento mental, en cómo sentimos. Y eso está influido por muchos factores biológicos, genéticos, ambientales, nuestro pasado, las experiencias de vida. Y estos problemas pues suelen requerir de intervenciones terapéuticas como pues la psicoterapia, el counseling, incluso el asesoramiento, incluso la medicación. Y los problemas espirituales pues son de otra índole, están relacionados con cuestiones de propósito, de significado, de conexión con lo trascendental, con la búsqueda de una realidad más profunda y con la búsqueda de una vida más plena y significativa. Y esto también pasa previamente por conocernos a nosotros mismos primero y por conocer nuestra personalidad, reconocer eso, lo que hemos hablado en muchos podcasts anteriores, identificar esos rasgos de la personalidad, esa manera de sentir que te lleva a comportamientos que podemos llamar inconscientes, mecánicos, ignorantes, incluso malignos, por falta de conocimiento propio. Y esa falta de autoconocimiento es lo que nos lleva a vivir de una manera automática y reactiva, vamos a decir, inconsciente, sin una verdadera comprensión de por qué actuamos como lo hacemos. Y el autoconocimiento requiere de una observación, de una autoobservación constante y sin juicio, también lo hemos repetido, porque sin un verdadero autoconocimiento no puede haber cambio y mucho menos transformación en las personas, en la sociedad.
Es como seguir atrapados en el mismo personaje, en esa personalidad condicionada. Parece que cambiamos, pero en realidad no cambiamos. No llegamos a ser verdaderamente genuinos y auténticos, habiéndonos liberado de toda esa carcasa que forma la personalidad construida, ¿no?, a lo largo de nuestras experiencias. Y todo esto con respecto a la ignorancia, que nos mantiene pues, en este estado inconsciente. Y con respecto a la maldad, vuelve a lo mismo. La raíz de la maldad vuelve a ser esa ignorancia, esa falta de autoconocimiento. Cuando no te conoces, cuando no nos conocemos, actuamos de esa manera inconsciente. Y esa manera inconsciente es lo que nos lleva a acciones que diríamos malvadas, conflictos, violencia física, verbal, psicológica, en nuestras relaciones del día a día, no solo en las guerras tremendas, por supuesto tremendas, que leemos o escuchamos en las noticias, sino en el día a día. O sea, la maldad tiene que ver con la mentira, con el engaño, con la deshonestidad, con la hipocresía, con la envidia, y eso está de lo más cotidiano, está en nuestra vida, forma parte de nuestra vida. Y también forma parte de lo mismo, de no entender nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras necesidades egoístas, nuestros condicionamientos. Y todo eso se supera con un profundo conocimiento de uno mismo. Escribí hace tiempo un artículo sobre esto, ¿no?, que hoy se nos planteaba un gran reto con respecto a los asuntos del mundo, ya solo pues en las familias, en la sociedad, en las organizaciones, en la economía, en la política. Un desafío que pienso que va a exigir por nuestra parte un cambio importante de hábitos, de costumbres, en nuestros modos de hacer, que nos permita transformarnos en mejores personas, que continuamos creciendo y evolucionando hacia una dimensión mucho más consciente, porque el autoconocimiento es importante y fundamental a la hora de hacer frente a situaciones que pueden amenazar nuestro equilibrio personal, social, organizacional, mundial, porque no es una frase mía, la han dicho muchos sabios. Nosotros somos el mundo y nuestro desequilibrio es el desequilibrio del mundo. Y al conocernos y entender la complejidad de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, derivados precisamente de nuestra forma de pensar, seremos capaces de tomar decisiones más acordes a nuestra potencialidad real y evitar esas influencias que producen el miedo, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, que son precisamente las que nos hacen perder el equilibrio y la armonía interior. Al final, la auténtica crisis reside dentro de uno mismo, en nuestra psique, en nuestra mente. Si no hay equilibrio interno, no puede haber equilibrio externo. Y eso, mira, al final puede convertirse en una auténtica pandemia. Y hablando de la maldad, en referencia a esta pregunta o comentario que nos han mandado, detrás de la maldad, detrás de la inconsciencia, detrás de la ignorancia, siempre existe el miedo. Ese miedo que nos lleva a, que dirige nuestra vida. O sea, miedo, tenemos miedo a todo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a la soledad, miedo a lo desconocido. El miedo como emoción básica es que domina nuestra mente. Domina nuestra mente, se apodera de nosotros. Y principalmente el miedo a morir, hablando de lo desconocido. La muerte es desconocida para todos nosotros y nuestro miedo a lo desconocido se proyecta sobre ella. Y al final temes a la muerte porque no la comprendemos. Pero hay tantas formas de morir aquí
malgastando nuestra energía, malgastando nuestro tiempo, no conociéndonos a nosotros mismos, porque al final la muerte nos asusta por alejarnos del sentido de permanencia, pero todo es en sí mismo impermanente en esta existencia que es finita. Y en esta existencia finita es donde tenemos que vivir desde lo auténtico, desde lo genuino, desde lo consciente, vivir una vida más plena, valorar el tiempo que tenemos, aprovechar cada momento, no desperdiciar nuestro tiempo en actividades triviales y dañinas o malignas o inconscientes o ignorantes. Vivir una vida mucho más enfocada hacia el bien, con significado, y poner un poco en perspectiva pues nuestras preocupaciones, nuestros problemas y no envolvernos en estas necesidades mundanas, porque la vida es finita y deberíamos de sacar lo mejor de nosotros, centrarnos en lo que realmente importa, vivir de acuerdo a valores, a virtudes, fomentar el desapego, la búsqueda de placeres efímeros constantes, porque al final el verdadero bienestar viene de esa paz interior, de ese estado de tranquilidad y de paz interior que está desapegada de lo superficial. Por eso se dice que lo contrario del miedo es el amor. El amor tiene el poder de transformar nuestras vidas de una manera positiva, nos permite establecer relaciones saludables y significativas, nos motiva para ser altruistas, para ser generosos, para crear un sentido de pertenencia, de propósito. Y no me refiero a esa clase de amor que también es inconsciente, porque existe un amor inconsciente, esa clase de amor egoísta y esclavo de tu propia historia. Por esa clase de amor se han tomado decisiones fallidas y llevado a cabo verdaderas atrocidades contra los demás e incluso contra uno mismo, porque se basa en el miedo. Es un tipo de amor que se basa en el miedo. O sea, amo, pues sí, amo, me sabe mal decirlo así, pero amo mis costumbres, amo mis tradiciones, amo mis creencias, amo mi religión, amo mi gente, amo mi lengua, amo mi bandera, amo mi patria. Ese tipo de amor nace también del instinto de conservación. Y al final el amor, ese amor con mayúsculas, el amor con mayúsculas tiene que ver con ese amor desapegado, con ese amor que es que crea, que es creador. Siempre digo que lo escribí también para marcar diferencias entre el amor y el miedo. El amor tolera, el miedo impone. El amor capacita, el miedo anula. El amor libera, el miedo esclaviza. El amor contempla, el miedo ataca y se defiende. El amor comprende, el miedo juzga. El amor fluye, el miedo bloquea y paraliza. El amor perdona, el miedo condena. El amor crea, el miedo destruye. El amor une, el miedo separa. Ama sin reservas y céntrate en lo que realmente importa. Valora a los demás, valórate a ti mismo. Pasa tiempo de calidad con los tuyos. La vida cambia rápidamente. Perdona y pide perdón. Ponle compromiso e intención a tus proyectos. Aprecia los pequeños momentos. Sé generoso, ten detalles, cultiva la amistad. Ama sin reservas. Quiero terminar con la frase que ha dado título al podcast de hoy. Recuerda, vas a morir. Ama como si no hubiera mañana.